Érase una vez una niña llamada Caperucita. Un día, su mamá le pidió que fuera a llevarle una cesta a casa de su abuelita. Su mamá le dijo que fuera por el camino más corto, o se podría perder. Pero Caperucita, despistada, se entretuvo mirando al mar. Voy a llevarle un cesto a mi abuela. Yo soy de mar y oliendo las flores del campo. Un buen pastel, algo de miel y un queso para ella. Cuando de repente se encontró con un lobo. Caperucita, despistada, le preguntó al lobo cuál era el camino más rápido para llegar a casa de su abuelita. Pero el lobo, astuto y hambriento, consiguió engañar a Caperucita para que fuera en la dirección equivocada. El lobo, que conocía dónde vivía la abuelita, fue corriendo a casa de la abuelita por el camino más corto. La abuelita luchó y luchó con todas sus fuerzas. Pero finalmente el lobo se la comió. Caperucita, que seguía por el bosque perdida, Un buen pastel, algo de miel y un queso para ella. por fin encontró la casa de su abuelita. Pero notó a su abuelita un poco extraña. «Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes?», le dijo. «Son para verte mejor», le dijo el lobo. «¿Qué manos más grandes tienes?». «Son para abrazarte mejor». «¿Qué boca más grande tienes?». «Para comerte mejor». El lobo hambriento y egoísta se comió a Caperucita. Pobres almas, víctimas de su temor, siempre caen en las garras de mi traición, porque yo canto y bailo, nadie silba mejor. Caperucita, criatura, te has dejado engañar, es la ley de la natura, eres mi manjar, porque yo asusto, engaño. Pero un cazador que pasaba por allí escuchó gritar a Caperucita. ¡Oh! El cazador corrió a socorrerla y disparó al lobo. El cazador había salvado a Caperucita y a la abuelita. Desde ese día, Caperucita tuvo más cuidado en el bosque y fue a ver a su abuelita muchas más veces, pero nunca más se perdió en el bosque. Yo espero a mi padre, muy pronto vendrá, quizás llegará al alba. Yo soy de mar y voy a